Para el tema de las gráficas. En cápsulas anteriores te mostramos el proceso técnico a partir del cual en SPSS puedes generar gráficas desde distintas rutas. Sin embargo, quedaba pendiente una importante cápsula en donde pudiéramos abordar la selección pertinente de la gráfica de acuerdo al tipo de datos, por un lado, que tenemos, al tipo de variables que tenemos con respecto de los datos, pero también con respecto a lo que queremos mostrar en la gráfica. Una comparación, una relación, una composición de una muestra, entre otras. Entonces, vamos a empezar primero con hablar de las gráficas de acuerdo al tipo de variables que están representando. Y para ello utilizaremos la infografía que está en la plataforma y que tiene como título Gráficas para variables categóricas. Recuerden que tenemos en general dos tipos de gráficos catalogadas de acuerdo al tipo de variables. Aquellas que sirven para mostrar datos categóricos, también conocidas como variables cualitativas, en donde podemos graficar las, por ejemplo, relaciones proporcionales entre dos sectores, por ejemplo, hombres y mujeres, que en su conjunto componen el 100% de un grupo poblacional. Entonces, ¿qué tipo de gráficas podemos utilizar para representar estos valores? Bueno, pues de entrada está, por ejemplo, las barras simples, en donde nosotros podemos construir una gráfica que nos muestre el recuento, es decir, la frecuencia de datos muestrales que observamos dentro de una categoría en particular. Llámese hombres y mujeres, como está en la ilustración que se muestra en pantalla, los médicos divididos por la especialidad, residentes en endocrinología, medicina interna, en neurología, etcétera, etcétera. Es decir, queremos como tal mostrar la frecuencia, el recuento, ya sea en frecuencia simple o en frecuencia relativa, es decir, en porcentaje. Por otro lado, también tenemos las de las barras agrupadas, que estas se pueden mostrar en diferentes colores, en donde podemos ir mostrando justamente igual un recuento, pero mostrando, por ejemplo, en este caso, las proporciones en frecuencias que hay entre hombres y mujeres. Podemos, por ejemplo, aquí ver en la barra de color azul a los hombres, a las mujeres en color rojo, y nos muestra un recuento en cuanto al peso que tienen estos grupos. Están las barras apiladas, que como tal es un gráfico de composición, porque lo que permite es tomar a la barra como el 100%, se le conoce como barras apiladas porque los 2, 3, 4 o 5 sectores o más sectores que está mostrando cada barra es el porcentaje de composición de ese subgrupo sobre el total de la muestra o población. Es decir, tenemos al 100% en la barra y el porcentaje en color azul puede representar al 30% y en color rojo puede representar al 20%. Por supuesto que en este caso lo conveniente sería apilarlas por porcentajes para que todas las barras tuvieran la misma altura, ya que si las graficamos de manera por frecuencia simple, las barras van a tener la altura correspondiente a la frecuencia simple absoluta de esa población o muestra. Tenemos también otro importante tipo de gráficos que es el gráfico para variables categóricas o cualitativas por excelencia y es el gráfico de sectores. En algunos otros textos los van a encontrar como gráficas de pastel o gráficas de pie. Es una gráfica de composición que permite tomar en cuenta al pastel como el 100% de los datos muestrales y cada uno de los sectores o rebanadas representa en proporción la cantidad de valores o la cantidad de datos que
corresponden a esa categoría. Por ejemplo, aquí tenemos casados en azul, separados en amarillo, solteros en verde, viudos en rojo, y aquí se pueden ver por el tamaño la proporción que le corresponde a ese 100% de la muestra. Se le puede pedir que vengan, por supuesto, en frecuencias, en porcentajes, con o sin etiquetas, como aquí se puede observar. Bien, ahora analicemos las gráficas, pero evidentemente ya no para variables categóricas, sino para variables cuantitativas, es decir, variables que están en intervalo o razón. Vamos a observar, algunas de ellas, por supuesto, se pueden utilizar en ambas categorías, porque alguna de sus dos variables que están siendo representadas está, por supuesto, en intervalo o razón. Pero en este caso, cuando elegimos una gráfica para variables cuantitativas, es cuando las variables que estamos representando, como las variables de interés, es decir, la variable dependiente, por ejemplo, si usamos esta categoría, o la variable evaluar en el estudio, está en escala o, en este caso, intervalo razón. La más importante, seguramente, la emblemática de las gráficas, las más emblemáticas de las gráficas en esta categoría serían los histogramas y las gráficas de bigote. Y esto es porque los histogramas nos permiten establecer una distribución, en este caso, de las frecuencias cuando la variable a graficar está en intervalo, está en un continuo, es una variable que en este caso, por ejemplo, va en progresión, puesto que es la edad, mostrando participantes que pueden partir de los 19 años o 20 años en este caso y hasta los 30 años, aunque nuestra gráfica muestra desde los 18 y hasta los 32, podemos observar que no tenemos participantes ni en 18, ni en 19, ni en 31, ni en 32. Justamente nos muestra cómo se distribuye una variable, en este caso intervalar o de razón, como es la edad, e incluso nos permite el histograma ver si esta distribución se apega a alguna de las distribuciones de probabilidad estadística que veremos más adelante, como puede ser la distribución uniforme, la distribución normal, la distribución de Poisson, entre otras. Entonces, ¿qué vemos en los histogramas? Bueno, una sucesión de valores en el eje de las X, donde estamos nosotros observando la edad, mientras que en contraposición, en el eje respectivo, vemos la frecuencia. Y por lo tanto, podemos observar que la frecuencia se eleva en los grupos de 29 y 30 y en los grupos de 21 y 22, mientras que se permanece más baja en los grupos de 20, 23, 24 y 27 años. Otra gráfica que puede acompañar al histograma es el polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias consiste en trazar una línea, como podemos ver aquí, justamente que va desde de cada una de las barras, en la altura de cada una de las barras del histograma, y justamente se coloca en la marca de clase. Si ustedes lo recuerdan, la marca de clase es el valor intermedio entre el límite inferior y el límite superior de un intervalo. En este caso, si nosotros estamos de los 20 a los 21 años mostrando esta gráfica, 20.5 sería la marca de clase a partir de la cual establecemos el primer punto hacia el siguiente intervalo de clase y así sucesivamente hasta llegar a la última barra. Lo que nos permite el polígono de frecuencias es representar cómo se están moviendo literalmente las frecuencias a lo largo de ese continuo de la variable edad que estamos nosotros registrando. En pocas palabras, podemos ver cómo se va distribuyendo la muestra. Las gráficas de barras como tal también se pueden utilizar aquí. Por supuesto, ¿por qué? Ya lo habíamos dicho. El género está aquí representado, por supuesto, como una gráfica cuantitativa. Pero lo que vamos a mostrar ahora es la progresión en edades. Es decir, en los 20 tenemos más mujeres que hombres. En los 21 tenemos más hombres que mujeres. En los 22, más mujeres que hombres.
Por lo tanto, aunque una de nuestras variables sigue estando en categorías, es decir, en nominal, el resto, la frecuencia y la edad, están en escala, intervalo razón. Por otro lado, también está la gráfica de líneas. Es una gráfica que permite representar, igual de manera visual, las frecuencias en los valores similar a lo que hace una gráfica de barras, pero sin las barras. Es decir, nosotros podemos ver cómo de los 20 años se sube la frecuencia, a los 21 años hay mucho más. Luego a los 22 tenemos luego una caída a los 23, es decir, vamos viendo una progresión a lo largo de una de las variables, que en este caso es la edad, con respecto de las tendencias en frecuencia, es decir, si va aumentando o disminuyendo la frecuencia. Vamos a dejar el diagrama de cajas para el final. Me voy a pasar al diagrama de dispersión, que en este caso permite observar la relación entre dos variables. Por un lado tenemos la variable horas, desde la detección de síntomas de una enfermedad. En la otra tenemos la edad, y nosotros podemos ver si hay una relación si encontráramos una tendencia. Es decir, por ejemplo, si nosotros encontráramos que mientras más grande, es decir, mientras más edad se tiene, también más tiempo se tarda en detectar la enfermedad. Si nosotros encontráramos en este caso, si nosotros encontráramos una tendencia que mostrara esa progresión, podríamos determinar, por supuesto, una tendencia en aumento. Hay una relación que muestra que a mayor edad también hay una demora en la detección de una enfermedad. ¿Vale? Muy bien. La pirámide poblacional, por otra parte, es sí un histograma, pero que ahora permite mostrar las diferencias que hay entre dos variables categóricas. Es decir, bueno, una variable categórica que es el género en dos niveles, mujer y hombre. Nosotros podemos ver esta pirámide porque lo que nos está permitiendo es mostrar de manera separada cómo se distribuyen las frecuencias a lo largo de las edades entre las mujeres de color azul ahora y los hombres de color rojo. Bien, quise dejar al final el diagrama de cajas, puesto que el diagrama de cajas es realmente, después del histograma, la gráfica para variables cuantitativas más importante, porque permite en un solo elemento mostrar una gran cantidad de datos que nos describen a profundidad una distribución de una variable en particular. Lo que nosotros observamos en el diagrama de caja, justamente, es una línea dentro de la cual se muestra un rectángulo. El rectángulo puede estar más hacia la parte superior o extrema derecha de la línea, o a la parte inferior o extrema izquierda, dependiendo si lo mostramos horizontal o vertical. Y dentro de la caja hay una línea, también puede ser horizontal o vertical, en este caso vertical, de color rojo. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Bueno, lo que nos está mostrando la caja, que nosotros podemos ver aquí enmarcada de color azul, es el espacio que hay entre la distribución a partir del cuartil 1 y hasta el cuartil 3. En color rojo podemos ver la mediana, lo que nos permite observar, en teoría, en una distribución perfecta normal, la mediana, que es el cuartil 2, tendría que estar justo a la mitad entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Por lo tanto, sería una distribución con una simetría. Sin embargo, aquí podemos ver una asimetría, puesto que la mediana está mostrando una mayor cantidad de valores hacia el cuartil 3 que hacia el cuartil 1. Por otro lado, lo que podemos observar en esta gráfica es una línea que cruza la caja y que lo que nos está indicando
es el punto en donde se encuentra el valor mínimo y el valor máximo, ojo, de valores típicos. ¿Qué significa esto? Son valores que no se van a encontrar, a más de 1.5 de distancia, ¿no? De la mediana con respecto a el valor más chico. ¿Qué significa esto? Este es el famoso rango intercuartílico, es decir, el espacio que hay entre un cuartil y el otro. El rango intercuartílico como tal es la distancia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Para considerar un valor típico, no debe de estar más lejana de esa mediana, de ese cuartil 2, que 1.5 valores de ese rango intercuartílico. Por eso aquí, para calcular los valores que ya no son típicos, requerimos multiplicar ese intervalo o ese rango intercuartílico por 1.5. Todos los que se encuentren más allá de 1.5 veces el tamaño del rango intercuartílico ya se consideran atípicos. Hay ocasiones en donde no hay valores atípicos ni extremos. Y literalmente lo que vemos aquí en el intervalo inferior, en el límite inferior, perdón, es el valor más chico de esa distribución y en el máximo pues es el valor más grande. Pero cuando esos valores superan 1.5 y hasta 2.99 veces el rango intercuartílico, se les conoce como atípicos. Ahora, si superan 3 veces el rango intercuartílico, ya se les considera datos extremos. Y recordemos que lo habíamos mencionado en clases anteriores y en cápsulas anteriores, este tipo de valores o rango o datos puede sesgar, por supuesto, nuestros estudios. Por lo tanto, los rangos extremos sí, totalmente tendrían que eliminarse para no sesgar los resultados al interpretar las medidas de tendencia central, sobre todo el promedio. Los valores atípicos se pueden analizar para saber cuál es su probable origen. Si el origen se debe en sí mismo al tratamiento, si se llevara a cabo esto en un experimento, bueno, pues se tienen que dejar porque se tienen que explicar. Pero si estuviéramos analizando una muestra para después realizar un estudio, por ejemplo, de tipo post facto, se podrían eliminar también. Entonces, ese es el valor de estas gráficas. Muy bien. Pues lo único que nos falta por explicar para concluir esta cápsula justamente tiene que ver con la otra forma de concebir las gráficas con respecto, perdón, a su pertinencia. ¿Qué tendría que ver esto? Con la ruta de selección del gráfico, ya no por el tipo de valores categóricos o cuantitativos, sino por lo que tú deseas mostrar. Y para esto hay que tomar en cuenta que tú puedes desear comparar grupos, por ejemplo, comparar variables en este tipo categóricas, hombres, mujeres, endocrinólogos versus oftalmólogos versus neurólogos. Si tú lo que quieres es mostrar una distribución, cómo se distribuyen los valores de manera normal, de manera simétrica, si quieres ver si no es normal, si se distribuyen de manera uniforme o bajo otro tipo de distribución, una distribución F, chi cuadrada, una distribución de Poisson, entre otras. La composición, que te permite mostrar cómo está compuesta una muestra, en frecuencias o en proporciones, y por supuesto la relación. Si hay una relación, si hay una linealidad entre una y otra o entre una y otras variables. Entonces, es una ruta muy sencilla porque lo único que nos tenemos que preguntar es ¿qué queremos comparar? ¿Qué queremos mostrar? Perdón. Si queremos comparar, pero lo que vamos a comparar es estático, por ejemplo, pues en este caso de una muestra queremos comparar a los hombres y a las mujeres con respecto de sus habilidades cognitivas en memoria de trabajo. Son dos grupos totalmente estáticos. ¿Por qué? Porque ya están predefinidos. Es una muestra de 50 personas, 25 hombres, 25 mujeres en un rango de edad delimitado. Serían estas las convenientes, una gráfica de barras, por ejemplo. Cambiantes en el tiempo. Ah, claro, voy a comparar dos variables o más, pero ¿cómo van cambiando en el tiempo? Entonces, para eso, por ejemplo, una gráfica de líneas.
yo puedo mostrar como en una gráfica de líneas van cambiando en el tiempo dos grupos, los hombres y las mujeres, por ejemplo, tras un tratamiento. Si el tratamiento es igual de bueno para hombres y mujeres, tendría que moverse igual. En el momento en que las líneas divergieran, entonces estaríamos viendo que hay un efecto por el simple hecho de tener un sexo biológico u otro. Distribución, variable única. Cuando solamente vamos a distribuir una variable para ver si, por ejemplo, se comporta de forma normal, pues ya lo habíamos dicho, el histograma o, en este caso, el polígono de frecuencias que está en el histograma. Más de una variable. Bueno, entonces aquí sí ya requerimos de gráficos de 3 dimensiones, en donde podamos ver cómo se distribuyen en porcentajes, pero, o en frecuencias, pero no solo una, no solo dos, sino 3 o más variables. Composición. Estática. Igual, ya tenemos predeterminada un grupo de 50 personas y queremos ver en proporción cuántas están casadas, divorciadas, separadas. Gráfico de sectores o de pastel. Cambiantes en el tiempo, puede ser un gráfico de columnas apiladas, por supuesto, en donde mostremos diferentes cortes en el tiempo. Es decir, generación 1, cómo estaba compuesta la generación 1 de médicos de la Facultad de Medicina de la UNAM, 2020, 2019, 2020 y 2021 con respecto de la escuela de procedencia, pública o privada. Sí, interesantes, composición, cambiantes en el tiempo. Y finalmente de relación, dos variables, ese gráfico de dispersión, porque podemos ver una tendencia, una asociación lineal, o también para 3 variables, pero aquí ya con otro tipo de gráficos que se generan a partir de otros programas, ya no SPSS, como el gráfico de burbuja. Pues bien, espero que esta cápsula haya sido de su interés y nos vemos en las siguientes.